Estamos ante un grupo de mexicanos que ha presentado ante la Cámara de Diputados y Senadores un documento en el cual les prohíben de manera tajante la modificación sustancial a los artículos constitucionales. Esto es, argumentan que no tienen facultades para ello, pues no están constituidos o no se han reunido en un constituyente del cual emanó la Constitución. Para ello estamos en presencia de Porfirio Martínez González, abogado, y del físico investigador de la UNAM, el doctor Jorge Montemayor. Abogado, dígame. Adelante, ¿cómo podemos explicar a la población este documento que presenta, que parece ser es inédito ante la Cámara de Diputados y Senadores? Sí, a mí me gustaría, antes que nada, que el doctor Jorge Montemayor fuera tan amable de darle lectura al documento para que pues las personas que nos están viendo en este momento tengan toda la información amplia, y después nos referiremos a los aspectos que consideramos más importantes. Pero, doctor. Gracias. Compañeros, el documento que a continuación voy a leer dice textualmente lo siguiente: ciudadanos diputados del Congreso de la Unión, y hay otro documento que dice ciudadanos senadores del Congreso de la Unión, pero solo uno, con base en lo dispuesto en el artículo 8º constitucional, les pedimos pacífica y respetuosamente se abstengan de cambiar el contenido esencial de los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna, con lo que se pretende desnacionalizar los energéticos para entregarlos a los oligopolios transnacionales. Ustedes y el titular del Poder Ejecutivo Federal, al tomar posesión de sus respectivos cargos, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. No obstante, el Ejecutivo ha enviado al Congreso Federal una llamada iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de nuestra ley fundamental, que en realidad no pretenden reformar, es decir, cambiar su forma, sino cambiar su contenido esencial. En la parte inferior del sexto párrafo del artículo 27 se propone primero excluir los minerales radioactivos, para enseguida eliminar la prohibición de otorgar contratos, así como para privar a la nación del derecho para explotar esos recursos, eliminando la expresión "y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos", cierro comillas, para terminar proponiendo que se elimine la disposición, se abren comillas, corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines, cierro comillas. En el cuarto párrafo del artículo 28 se pretende eliminar de las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva como áreas estratégicas el petróleo, los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad. Para convencer a los mexicanos, el Ejecutivo ha desatado una despiadada campaña propagandística en los medios privados de comunicación masiva, sin fundamentación alguna y haciendo las mismas promesas que han hecho desde 1982. Deshacerse de las empresas y los bienes de la nación para adelgazar el Estado, para modernizar el país, para obtener recursos y mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, para crear millones de empleos bien remunerados, para ser más soberanos y competitivos. Pero la terca realidad muestra que hoy más del 60% de los mexicanos se debaten en la pobreza, que el desempleo crece y priva de una mejor calidad de vida a más de 7 millones de jóvenes que carecen de estudio y de trabajo, que los salarios son raquíticos y los empleos son cada vez más precarios, sin prestaciones, que dependemos en más de un 50% de la importación de los alimentos que consumimos,
que la banca en manos de los extranjeros solo los ha beneficiado a ellos, que las empresas que se privatizaron son rentables y han vuelto multimillonarios a sus nuevos dueños en perjuicio de la economía del pueblo mexicano, que en los últimos 30 años hemos pagado 400,000 millones de dólares solamente por concepto de intereses y servicios de esa deuda, y hoy la deuda nacional alcanza los 6 billones de pesos, y que en el mundo somos el país que más nacionales expulsa. En su campaña propagandística se refieren al deplorable estado en que está la industria del petróleo, pero no menciona a los gobernantes responsables de tal descuido o deliberado propósito. El mismo descuido que han tenido en el campo, la seguridad, la salud y las educaciones públicas y la seguridad social, entre otras áreas, siempre para justificar la entrega de los recursos nacionales a los grandes capitalistas, principalmente extranjeros. Ustedes y el Ejecutivo lo saben, y si no, les informamos que el Poder Legislativo carece de facultades para realizar los cambios de fondo que se pretenden, ya que el artículo 135 dispone, entre comillas, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada, se cierran comillas. Es decir, ustedes solamente pueden darle una forma distinta al texto original o adicionarle algo que lo complemente, pero sin alterar ni cambiar su sentido ontológico. Con los cambios que se pretenden, no se reforma ni se adiciona el texto original. Se trata de un cambio de fondo. Se pretende privar a la nación del dominio directo y del derecho exclusivo de explotar los recursos energéticos, el petróleo y la electricidad. Se trata simple y llanamente de desnacionalizar esos recursos, que hoy más que nunca se han vuelto estratégicos y vitales para la economía y la soberanía de los países. Basta con reconocer que desde hace unos decenios el 80% de las reservas mundiales de gas y petróleo estaban en manos de los monopolios transnacionales, principalmente anglosajones, y hoy esa proporción se ha invertido, pues países soberanos como Rusia, China, India, Irán, Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil, Arabia Saudita y otros han ido recuperando sus recursos, reconociendo la mayoría de ellos que lo han hecho siguiendo el ejemplo de México. Pero hoy nuevamente nos quieren cambiar oro por espejitos. La Constitución no se discute, se cumple. Si ustedes, junto con el titular del Poder Ejecutivo, deciden acatar los designios de los monopolios petroleros y del capital financiero transnacional, cometerán traición a la patria en contra de los mexicanos de ayer, de hoy y los del mañana. En tal circunstancia, las mujeres y hombres dignos de este rico y saqueado territorio, para recuperar la libertad y la soberanía de la nación, tendremos que luchar por única vía legal y democrática, la dispuesta en los artículos 3º, fracción 2ª, inciso A, 27, 39, 135 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Defenderemos el pacto social alcanzado por nuestro pueblo después de una lucha armada que le costó más de 1 millón de vidas. Lo haremos constituyendo en cada ciudad, cada colonia o barrio, poblado o caserío, un comité comunitario en defensa de la Constitución vigente, de los recursos naturales y de la soberanía nacional. Lo haremos también con fundamento en la resolución 1803, referente a la soberanía permanente sobre los recursos naturales y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Si ustedes cumplen con los intereses y el mandato del poder económico mundial, nosotros cumpliremos con los intereses del pueblo y la ley suprema de México, la única patria que tenemos, por respeto y gratitud a nuestros ancestros, por amor a nuestros hermanos y a nuestros hijos,
y las generaciones venideras lo haremos, no les quepa duda.